Lectura de la profecía de Sofonías. Así dice el Señor: Ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedeció ni escarmentó, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas, y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Pastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después recapacitó y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús le dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Para que sigamos la secuencia, volvamos a lo de ayer. Ayer Jesús comparaba a los dirigentes de Israel con los paganos. Recordemos que los dirigentes judíos dividían el mundo en dos: los paganos y ellos, los paganos y los judíos. Los paganos eran lo peor, los judíos eran el pueblo santo de Dios. Pero además, entre los paganos señalaban como lo peor de lo peor a los magos. Y ayer Jesús hacía ver que ellos eran más embaucadores y embusteros que los magos. Pero también había otra división que ellos hacían dentro del pueblo de Israel. Estaban los puros y los impuros. Los puros eran los que, según ellos, observaban puntillosamente la ley de Moisés. Los impuros eran los que no observaban la ley de Moisés, los que no se atenían a las regulaciones de la ley de Moisés. Y por supuesto, ellos eran quienes decían quién era puro y quién era impuro. Y naturalmente no iban a decir que ellos mismos eran impuros. Ellos eran los puros y los impuros eran otros que no podían defenderse. Bueno, hoy estamos en esa segunda parte, la división interna. Eso de que hay unos puros y otros impuros. Y comenzamos con un oráculo del profeta Sofonías, donde habla de la ciudad de Jerusalén como una ciudad rebelde, manchada y opresora. Y hace una serie de descripciones. Aquí tenemos como entresacados los versículos 1 y 2 y los versículos 9 y 13, y del 3 al 8 se nos lo abrevian el leccionario, pero en todo caso muestra cómo la ciudad es impura, rebelde y manchada y opresora porque no escuchó. Recordemos que ayer el asunto estaba también en escuchar. El mago escuchó a una burra y en cambio los dirigentes no escuchaban a Dios y se negaban a responderle. Ahora aparece nuevamente eso de no escuchar. Es muy importante que nosotros captemos un matiz aquí que poco se resalta, porque a veces las traducciones, en vez de no escuchan o no escucharon, traducen no obedecieron. Y hay una diferencia. Escuchar implica el asentimiento libre, oigo y acepto. Obedecer simplemente implica el sometimiento, oigo y cumplo. Pero aquí de lo que se nos habla es de una actitud libre. Dios quiere tratar con gente libre, por eso los sacó de la esclavitud, y una vez que estaban fuera del país de la esclavitud, les propuso: ¿quieren ser mi pueblo y que yo sea su Dios? Pero Él hizo ese trato con gente libre, no con esclavos. Pues bien, aquí el profeta anuncia que Dios va a hacer un pueblo de labios puros, es decir, sin mentiras, y que al mismo tiempo no comete
cometan injusticia. Dice que aquel día no te avergonzarás de las obras con las que me ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo. Todo esto se refiere a cosas que están en el fragmento que se omitió. Las soberbias bravatas se debían a las bravuconadas de los profetas, que se sentían muy profetas ellos porque contradecían a los profetas del Señor. Y entonces se enfrentaban contra Dios apoyados en los falsos profetas. El resto de Israel no cometerá maldades ni dirá mentiras. La mentira y la violencia quedan excluidas. Esto muestra entonces que dentro del pueblo lo que realmente se opone a la relación con Dios no son las faltas de observancia de la ley de Moisés, sino el maltrato con el prójimo, la mentira y la violencia. Eso nos lleva al Evangelio, donde Jesús otra vez está con los dirigentes, los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. Los sumos sacerdotes y los senadores se sentían como la crema, la flor, la nata de la piedad israelita. Y entonces Jesús, frente a esa discriminación que ellos hacen, que se consideran los puros y al resto de la plebe la consideran impura, Él les pone una comparación. Un padre tiene dos hijos. Lo que ellos han hecho con la sociedad judía, Jesús se los presenta en esta comparación. Un padre tiene dos hijos. Y le dice al uno que vaya a trabajar en la viña y le dice, no me da la gana. Y le dice al otro y le dice, por supuesto, Señor. Pero el primero se arrepintió y fue a trabajar en la viña. El segundo no fue, dijo que iba y con toda la cortesía del mundo, pero no fue. Esto nos recuerda aquello que Jesús había dicho al principio en el Evangelio. No es el que me dice Señor, Señor, el que entra en el reino de los cielos, sino el que realiza el designio de mi Padre que está en el cielo. Aquí no se trata de palabras bonitas, no se trata de discursos elocuentes, no se trata de alabanzas ni de glorificaciones. Aquí de lo que se trata es de hechos. Y por eso Jesús dice, ¿cuál de los dos hizo? No dijo, sino hizo lo que quería su Padre. Se trata de realizar el designio del Padre. Ir a trabajar en la viña no es simplemente ir a trabajar en la huerta. La viña del Señor es la humanidad. Ir a trabajar en la viña del Señor es ir a realizar en la humanidad el designio de Dios. Y el designio de Dios es que la humanidad tenga vida y sea feliz. El designio de Dios es que se cumpla la promesa que Dios le hizo a Abraham, la libertad y la vida de la humanidad. Así que ir a trabajar en la viña del Señor consiste en ir a trabajar por la humanidad, a favor de la humanidad. Y eso se puede decir, sí Señor, cómo no, con mucho gusto, claro que sí, ni más faltaba, y no hacer nada. O por el contrario,
sin decir mucha cosa y de pronto con una actitud aparentemente grosera, pero arrepentirse e ir y hacer la tarea. Y luego Jesús les pone una comparación que también debe de haberlos golpeado fuerte. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. La razón, porque vino Juan enseñándoles a todos el camino de la justicia, pero ustedes no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí les creyeron. Y porque ellos le creyeron, ellos han enmendado su vida. En cambio, ustedes, a pesar de haber visto lo que hicieron los publicanos y las prostitutas, se han resistido a creerle a Juan. Aquí nos muestra Jesús que la enmienda de la que se está hablando en este tiempo de Adviento no consiste en que nosotros cambiemos las palabras insultantes por las palabras bonitas, sino que cambiemos las obras dañinas por obras provechosas. La polémica que ha habido entre católicos y protestantes desde la Reforma Protestante del siglo XVI ha puesto un acento desplazado y equivocado, porque parecería que los protestantes dicen lo que importa es la fe y que los católicos dicen lo que importan son las obras. Pero no es tal. Cuando Pablo afirma que lo que salva son la fe y no las obras, él se refiere a las obras de la ley, no a las obras de amor. Y cuando nosotros decimos que lo que importan son las obras, como en el caso de Jesús aquí, nos estamos refiriendo a las obras de amor. Así que no hay esa contradicción y nosotros no podemos aceptar que se contraponga la fe a las obras, porque es que la fe se muestra con obras. Si no, es una fe de palabras, y palabras bonitas, pero ineficaces, y entonces eso no sirve para nada. Cuando Jesús nos plantea estas cosas, nos hace ver que los dirigentes del pueblo han extraviado a la sociedad entera con su conducta, porque ellos no han querido aceptar el llamado que Juan ha hecho a la enmienda. Y también a nosotros nos interroga si hemos convertido la fe en algo neutro, en algo que no nos compromete a cambiar nosotros y a cambiar nuestra convivencia social. Porque Dios no necesita alabanzas, Dios no necesita glorificación ni aplausos. Lo que a Él le da gloria es el amor que nosotros hagamos efectivo en beneficio de los demás. Ayer me mandaba un sacerdote la foto de un niñito descalzo en una casa de Bahareque sin boñiga, apenas las cañas, y me decía: este es el niño Jesús a quien hay que ponerle pañales y acogerlo en esta Navidad.
Nosotros podríamos coger la imagen preciosa del niño que tenemos en la casa y la ponemos en el pesebre y cantamos villancicos. Y podríamos creer que así recibimos al Señor. Pero hay que abrirle el corazón al hermano que tiene necesidad. También puede sucedernos algo parecido con la Eucaristía. El hecho de que le abramos la boca a la hostia no es suficiente garantía de que nosotros estemos recibiendo al Señor. Como decía Pablo, hay algunos que se comen su propia sentencia porque reciben indignamente al Señor. Y recibirlo indignamente implica lo que él ha comentado antes, que han despreciado a los pobres de la iglesia de Dios. Nosotros estamos preparándonos para celebrar la Navidad del Señor y al mismo tiempo en esta celebración anticipamos la venida del Señor en el sacramento y lo acogemos, como decíamos el día de la Inmaculada Concepción, más en nuestro corazón que en el estómago.